Llevábamos, como sabéis, meses esperando por el coche. Al final, desde que se cerró todo, sabíamos que el plazo de entrega era 2 meses más tarde, y en los 2 meses pues estás con cómo será, tengo que verlo, tengo que probarlo. Entonces al final es muchas ganas de eso, de tener el coche delante, y después pues de toda esa espera de 8 semanas más o menos. Cuando llegas allí y lo ves, es como, bueno, ya está aquí. Nací en una familia que desde el primer momento pues estaba ligada al mundo de la competición. Yo creo que empieza todo por ir atrás con mi abuelo, que empezaba corriendo, bueno, pues cuando era joven corría en motociclismo ya. Después pues le gustaron mucho los coches, se vinculó muchísimo con una marca en su día, tuvo un concesionario. A partir de ahí mis tíos empezaron a competir. Después de mis tíos llegó mi hermano, que siguió compitiendo. Cuando ellos competían con los coches de verdad, yo ya era pequeñito y competía con el radiocontrol. Pues cuando se terminó la época del radiocontrol, como no podía correr en automovilismo porque no tenía la edad, hubo un año ahí en el medio que corrí en motos, que además lo hice sin que en casa se enterasen porque ya tenía 16, 17 años y bueno, conseguí que no se enterasen y correr en el Campeonato Gallego de Motos. Pero a media temporada ya se sabía porque bueno, pues salían noticias y demás y me dijeron, mira, si tienes un compromiso este año acabas, pero de las motos sí que ni de broma. Y entonces el año siguiente, con el carnet pues recién sacado, empezamos a correr en rally. Todo piloto tiene que empezar por una copa de promoción, ¿no? Al final, cuando empiezas un poco en tierra de nadie, pues es difícil que te midas, que aprendas, que mejores y que tengas una referencia de alguien, ¿no? Porque nunca vas a valorar si realmente vas mejor o peor, porque no vas en igual de condiciones. Entonces ahí sí que tuvimos claro que el debut tenía que ser una copa, curiosamente era la Copa Fiat, y debutamos así en el Campeonato de España y a partir de ahí fuimos pasando a diferentes copas, a coches más grandes, como ya fue el Mitsubishi. Y después ya vino la época de Nupel, después vino la época de los GTs, bueno, fue evolucionando todo un poco hasta el momento en que estamos ahora. Cuando nosotros empezábamos quizás a llegar a cierto nivel y a despuntar un poco, que es cuando tendríamos que haber conseguido el apoyo de una marca oficial, un proyecto oficial, o semioficial, como te decía, pues ahí las marcas ya no estaban y hemos sido todos los pilotos en España los que nos hemos ido buscando la vida para conseguir proyectos privados. Y ahora, pues unos cuantos años más tarde, me llega ese proyecto que creo que todo piloto desea. En 1972 fue el primer encargo que le hizo a Fiat a Abarth después de comprar la compañía y hemos querido volver a repetir esa experiencia. Lo bueno es que es un coche que siendo estéticamente recuerda al clásico, no es un coche retro, no es un coche que se vea extremadamente viejo, sino que sabe mezclar lo viejo con lo nuevo. Abarth estuvo muy implicada en la competición a nivel mundial, tiene 10 campeonatos del mundo de rallies que ha conseguido para diversas marcas del grupo Fiat. Y hubo un apagón después de la crisis, después del Punto Super 2000, que ganó aquí además el Campeonato de España de rallies con Miguel Fuster, y nos quedamos un poco colgados, como que no sabíamos qué hacer entre 2008 y hasta ahora, hasta 2017, que son nada menos que 9 años, ¿no? Y yo cuando llegué a la casa me encontré con que teníamos un proyecto muy bonito de hacer un carreras cliente y vimos claramente la oportunidad de volver a donde nos pertenece. Nos sentamos con mucha gente a lo largo del año pasado, con una cantidad increíble de pilotos y de equipos, buscando la mejor combinación posible. A ver, nosotros lo que sí que teníamos claro, y es una cosa que bueno, siempre que he estado en un coche de carreras, digamos, para competir por la victoria en el Nacional, ha sido un poco artimaña todo de mi hermano y de Javier Fernández, ¿no?, de Aplaza. Ellos dos son los que han cocido todo siempre y han defendido que lo que había que tener era un programa un poco serio, con una marca, y no siempre, bueno, pues hacerlo de una forma privada, ¿no? Pero la verdad es que Álvaro tiene la experiencia de los GTs, es un tío que sabe ir rápido, que también sabe guardar la ropa, que no se tiene por qué chocar ni salir y que es una persona perfecta para sacarle la evolución al coche.
El tema de diseñar autos creo que son cosas que uno siente desde chiquitito. Yo la pasión por los coches era lo primero. Creo que empecé a decir coche antes que papá y mamá. Yo decía las palabras que tenían que ver con el mundo del motor. Papá tuvo auto Fiat cuando yo era todavía muy chiquito. Entonces era algo que me estaba más o menos direccionando, como si tuviese tenido una especie de guía que me llegó hasta donde estoy hoy. El proyecto 124 Spider empieza más o menos a mediados del 2012, que todavía no estaba bien decidido cuál era la estrategia de la marca para saber cómo iban a salir los autos, qué auto iba a salir primero, y tuvimos muchas veces dudas por esto. Pero al final estas dudas para saber qué auto debería ser el primero, si la versión Fiat o la versión Abarth, hizo que trabajáramos mucho más en equipo todavía. Cuando los autos estuvieron un poco más definidos, nos separamos un poco más, así para poder definir un carácter específico. Entonces el Fiat con los parachoques anteriores y posteriores cambió totalmente la filosofía, y digamos que el Abarth contagió el Fiat con las partes más deportivas, por ejemplo las polleritas laterales o las gobas, las partes de las montañitas en el capó. Y después, bueno, obviamente el Abarth, la parte más agresiva, con la boca anterior mucho más alargada y más, digamos, como en ataque respecto al asfalto, y obviamente el posterior con el difusor y los 4 caños de escape. La evolución del chasis de este auto, que es más moderno, que tiene el motor llevado hacia atrás, todo el volumen con una zona anterior mucho más grande, a nivel proporcional sería casi el opuesto del histórico, donde la realidad parecía que tuviera más cola que frontal. Así que tuvimos que derivar estas líneas para que trate de tener un entendimiento entre lo que era el pasado y el futuro, pero con un toque más de modernismo. Cuando me pidieron que viniera a dar una mano, además de poder hacer el auto, o sea, era un modo de tener la continuidad con lo que empezó hace un montón de años, o sea, 4 años atrás, en el 2012, con el auto de serie, en una cosa mucho más concreta, que va a ser un auto corriendo en España. El vinilado nunca lo había hecho tan envinilado, creo que hubiese sido más fácil pintarlo. O sea, la primera vez que hicimos la versión para el de Ginebra con la versión Giro de Italia, también estuve ahí hasta el taller, hasta las 3 de la mañana tratando de poner las líneas como queríamos, pero sabíamos que después de pintado estaba listo. Esto es pedazo por pedacito, están en contacto y siguiendo todas las líneas. Es muy complicado para hacer un auto perfecto. O sea, a los designers les gusta así. Obviamente, cuando empiece a correr y a romperse un pedacito de vinilado, están los emparches que lo hacen todavía más característico. En este caso, que era el tema de la presentación, tratamos de estar mucho más atentos a los detalles y a la precisión, entonces está todo un poco más medido, un poco más controlado entre todo. Pero es parte del juego, es la parte divertida, ¿no? Seguir el auto en los mínimos detalles es lo que te da seguramente más satisfacción cuando ves el auto terminado. Un poco se gestó todo pues, de una forma que es más fácil de lo que parece, ¿no? O sea, al final Abarth buscaba, digamos, un compañero de viaje para desembarcar en el Campeonato de España de Rallys, y bueno, las negociaciones empezaron un poco con Afrasa y con SMC. Evidentemente SMC Junior, Gonzalo es piloto también, y en su empresa SMC comparte patrocinador conmigo, que es Afrasa. Un piloto de la casa y también apoyado por Afrasa hacía muchos años era Álvaro, en el cual confiamos plenamente, y se juntaron un poco las tres partes. Entonces creo que al final encajaba todo, ¿no? Dijeron, ostras, pues ya tenemos todo montado, el apoyo de Abarth, SMC como departamento técnico y gestión del coche, Afrasa como patrocinador y Álvaro como piloto, encajaba todo perfecto. Al final los caminos se han vuelto a juntar y aquí estamos juntos de nuevo. Nosotros nos gustan los retos, este año va a ser una nueva experiencia para todos, y los rallies es una faceta que hasta el día de hoy como equipo desconocíamos, y bueno, estamos montando ahora mismo la estructura, y entre el equipo vamos a contar con gente que sí tiene mucha experiencia en los rallies, como es por ejemplo Luis Isasi en la faceta de ingeniería, que viene de la época de Citroën, mecánicos también de la época de Citroën como Juan Cerrato, Marino, que será el jefe de mecánicos de la época de Peugeot Sport con Maratal, Johan Saez, que ha estado haciendo de copiloto en las labores de Coche Cero hasta hace poco y también estará como director deportivo, conoce bien trabajar con las marcas.
Entonces estamos intentando crear un equipo de gente con mucha experiencia para que estos primeros años y este inicio de la mano de una marca pues sea vaya lo mejor posible y lo hagamos todo lo mejor que sepamos. Es un coche que es realmente el primer RGT que va a tener recorrido con esta reglamentación de la FIA. Nos tocaba estar en los rallies y más que en los circuitos probablemente, y por eso hemos hecho un coche de esta tipología. Es un coche que está muy cercano a la calle, es un coche que la carrocería completa es como el coche de calle, los paragolpes también, el motor sí que es distinto al que tenemos en el coche de producción, es un 310 caballos. Nos aprovechamos de que es un coche de serie muy ligero, son 1070 kilos en homologación. Antes de haberlo visto seguramente habría dicho otra cosa por no tenerlo delante, ¿no? Y haberlo visto con mis propios ojos, y ahora que ya le hemos visto un poco las tripas, me quedo muy tranquilo, porque sí que es cierto que conceptualmente el coche quizás no pueda parecer que no es lo más efectivo, pero el trabajo que ha hecho Abarth es increíble. O sea, yo creo que han optimizado al máximo el que sea un tracción trasera, el que tenga el motor delante, es decir, lo han hecho increíblemente bien, porque han conseguido un reparto de pesos de 50-50, que eso es lo ideal en cualquier coche. Han conseguido bajar el centro de gravedad, han hecho un trabajo mecánico increíble a nivel de puentes, de suspensiones, de geometrías, de todo. Yo creo que es que el coche no me lo imaginaba así. Y es un coche que si le desmontamos la suspensión y desmontamos el motor se le puede poner lo de calle, así que nos gusta mucho este concepto de que sea tan parecido al coche que la gente se puede comprar en el concesionario. Muy satisfecho, lo único que falta para la torta es poder manejarlo, así que apenas pueda en un test me voy a colar y vamos a ver si puedo tocar el auto también de adentro la próxima vez. Crearse ahora mismo un objetivo es complicado. El coche tan solo ha corrido la cita de Monte Carlo, que es un rally muy atípico. Creemos y confiamos en que el potencial del coche va a ser bueno, pero técnica y tecnológicamente estaríamos un paso por detrás de los R5. Y entonces este año, al no tener una referencia exacta de coches de la misma categoría o coches exactamente iguales, ¿no? Pues me preocupa un poco el poder ver dónde estamos y esa motivación por pelear, ¿no? Yo creo que al final la motivación me la voy a buscar yo, y creo que la tenemos todo el equipo, que es estar lo más arriba posible en la general. Sabemos que un reto muy complicado es ganar a los R5, imposible, ya lo veremos. Y creo que hay que ser realistas también, ¿no? Al final yo creo que un buen reto, un buen objetivo para esta temporada es que, como decía, y yo lo he dicho varias veces, que es que cuando acabe la temporada, o incluso en los rallies, no haya en la clasificación final nadie que no sea un R5 por delante de nosotros, ¿no? Hay que buscar el punto, y ahí Álvaro va a ser vital para saber de qué va el coche. La segunda mitad de la temporada es cuando realmente podemos igual apretar más. Lo que pasa es que también es verdad que los rallies que mejor se nos dan son los primeros, Sierra Morena, Canarias, que son donde este coche realmente debería de ir muy rápido. En el primer tramo yo creo que ya nos podremos hacer una idea ya de dónde podemos estar, y sobre todo cuando pasen varias carreras, pero sí que es cierto que, a ver, la lógica dice que deberíamos de pelear por el campeonato de ruedas motrices, eso yo entiendo que debe ser así. En el momento que tienes la oportunidad es cuando tienes que dar el 200%, no hay otra, ¿no? Entonces queremos llegar a Córdoba en el mejor de los niveles, porque además hay una cosa que aprendí en su día en las copas de promoción, que creo que es importante llegar con muy buen nivel al primer rally, ¿no? Porque una vez que estamos todos ahí, proporcionalmente vas mejorando el ritmo rally a rally,
y todos de la misma manera. Pero si tú eres capaz de llegar un puntito por delante al primero, creo que si después mantienes, siempre vas a ir un punto por delante. Vamos a hacer un campeonato que va a ser mixto presencial, mixto desde tu casa. Vamos a elegir 10 pilotos en total, 5 de ellos se van a elegir presencialmente en las 5 citas que iremos anunciando, acompañando al Campeonato de España de Rally, donde tendremos un simulador con una colaboración entre Bit Rally, que es de Codemasters, y Sony PlayStation. Y en esas 5 pruebas elegiremos en cada una a una persona. Los otros 5 candidatos saldrán desde su casa. Esa gente lo que va a hacer es jugar desde su sofá, desde su casa, y los 5 mejores tiempos se clasificarán. Entre esos 5 más estos otros 5 juntaremos 10 personas, las juntaremos en un circuito, haremos un test, les probaremos psicológicamente, les probaremos físicamente, veremos cómo conducen, quién aprende, sobre todo quién es capaz de mejorar, quién es capaz de escuchar, quién es capaz de no salirse, y elegiremos a 2. Y lo que queremos es darles dos carreras en el año 2018 con un 500 R3T, y que se fogueen en el mundo real, para que demuestren que saliendo de lo virtual se puede acabar corriendo en lo real. Y si al final de la gente que cojamos para montar en el 500 R3T vemos que alguien realmente da la talla y está a nivel, pues intentaremos ayudarle a que se monte en un 124 Rally al año siguiente, en 2019.